Seguimos haciendo economía sin corbata, estamos hablando de soberanía económica y nos preguntamos qué tiene que ver la deuda con la soberanía, cómo influye, y esa es la pregunta que le hicimos a nuestro historiador cama adentro, el señor Sergio Viñeski. Sergio, a ver. No, vamos ahora a ver un informe sobre la historia de la deuda externa argentina que está indisolublemente ligada a la historia argentina. Vamos a ver ese periodo, hasta que dejó de endeudarse la Argentina. Ese periodo, el del desendeudamiento, lo dejamos para otro momento. Para otro momento. Vamos a hablar de la deuda. De la deuda. En este informe de Sergio Viñeski, adelante. Apenas 14 años después de la Revolución de Mayo y a solo 8 de la Declaración de la Independencia, Buenos Aires contrajo su primera deuda con un banco extranjero. Fue en 1824 con la británica Baring Brothers Company por un monto de 1 millón de libras, de las cuales llegaron a estas tierras solo 560.000, porque el resto quedó en manos de intermediarios y acreedores en concepto de adelanto de pago. El gobierno de Bernardino Rivadavia había prometido usar esa plata para construir el puerto, darle agua corriente a la ciudad de Buenos Aires y fundar 3 ciudades. Sin embargo, nada de eso ocurrió, porque todo el dinero se lo llevó la Guerra del Brasil. Y para 1904, cuando por fin se saldó aquella primera deuda, se habían pagado 12 veces más de lo que se había pedido 80 años antes. La Argentina volvió a endeudarse fuertemente a partir de 1853 y estuvo en 2 oportunidades al borde del default. La primera vez lo impidió Nicolás Avellaneda en 1874, que llegó a declarar que de ser necesario pagaría aún con el hambre y la sed de los argentinos. Y la segunda oportunidad fue Carlos Pellegrini en 1890, quien dijo, para reforzar su voluntad de pago, que de ser necesario remataría hasta la Casa de Gobierno. Fue ese mismo año que la suspensión del pago de la deuda de la Casa Baring ocasionó una crisis que casi se lleva puesto al banco londinense y que en Gran Bretaña se conoció como el desastre de los gaucho banking. En 1952, el gobierno de Juan Domingo Perón pagó 12.700.000 pesos moneda nacional y puso fin al endeudamiento externo argentino. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Sin embargo, tras el golpe de 1955, empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que recién estaba creado, y recomenzó el proceso de endeudamiento. Los militares pidieron un préstamo de 700 millones de dólares para financiar importaciones y no lo pudieron pagar, lo que ocasionó una nueva crisis, esta vez con la Comunidad Económica Europea y con una oficina dedicada especialmente para gestionar este cobro, que luego fue conocida como el Club de París. La desclasificación de importantes documentos secretos norteamericanos demostró que durante el gobierno peronista surgido en 1973, la Argentina sufrió un bloqueo económico. No se le prestó dinero. Y no es casual que este bloqueo se haya terminado exactamente el día del golpe de Estado de 1976, cuando el Fondo Monetario Internacional, con sorprendente rapidez, desembolsó para los militares 110 millones de dólares que le permitieron resolver los problemas más urgentes. Y en agosto de ese mismo año, otros 260 millones de dólares que en ese momento constituyeron el préstamo más alto que se le haya dado a un país latinoamericano. Entre el comienzo de la dictadura en 1976 y el estallido de la crisis en el 2001, la deuda externa argentina pasó de menos de 8.000 millones de dólares a casi 160.000 millones de dólares. Es decir, que se multiplicó por 20. Y lo más dramático es que en ese mismo periodo, Argentina pagó 200.000 millones de dólares. Es decir, 25 veces lo que debía al comienzo de la dictadura. Este acontecimiento, la firma de los contratos que ponen en orden nuestra deuda externa, es un motivo de orgullo. No hay ningún riesgo de devaluación del peso, ni ahora ni después de las próximas elecciones presidenciales.
Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Repasos como el que acabamos de hacer demuestran que la deuda externa no es solamente un conflicto entre lo nacional y lo foráneo. En gran medida, es un instrumento que ha generado las condiciones para que las élites locales se apropien de impresionantes tajadas de riqueza de los sectores populares. Por eso, la independencia económica es soberanía nacional, pero también es un avance en la redistribución de la riqueza y de la integración nacional.